Bienvenidos a una nueva edición del ciclo de conferencias Empleabilidad sin Límites, organizado por la Dirección de Empleabilidad de la Universidad San Ignacio de Loyola. El objetivo de este ciclo de conferencias es colaborar con nuestros estudiantes y egresados de la Universidad San Ignacio de Loyola para su desarrollo profesional, de la mano de egresados destacados de nuestra Universidad San Ignacio de Loyola. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que es Augusto Ayesta, egresado de la primera promoción de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Ignacio de Loyola del año 2002. Augusto, bienvenido nuevamente a tu casa después de ¿cuántos años? Con frecuencia, ayer estaba grabando también. Ayer estaba grabando en Usil TV un tema relacionado al podcast que ya hablaremos. Pero sí, usualmente suelo venir y compartir. He sido miembro del Consejo Consultivo por años, así que para mí es un gusto siempre regresar a mi casa, aunque está bastante cambiada, pero siempre para mejor. Claro, qué bueno que siempre frecuentas la universidad, porque ya nos contarás más adelante cómo tú eres un pionero de la carrera, casi diseñador, diría yo. Así es. Entonces, déjame presentar tu reseña para justamente empezar con el periodo de preguntas. Augusto es alumni de la Facultad de Comunicaciones, egresado de la carrera de Ciencias y Tecnología de la Comunicación. Actualmente se desempeña como CEO en Trend, una de las agencias de relaciones públicas y reputación más importante del país. Augusto lleva elaborando en el rubro de las relaciones públicas hace más de 15 años. Por otro lado, es conductor de uno de los podcasts de Public Relations más importantes a nivel de Latinoamérica, Print-Site, siendo incluso el actual líder del ranking a mejor podcast de marketing de la revista internacional PR Noticias. Dentro de la destacada trayectoria profesional, podemos encontrar que perteneció al Consejo Consultivo de la carrera profesional de Comunicaciones de nuestra universidad, así como también su participación como columnista en diversos diarios del país. Augusto, bienvenido a tu casa nuevamente y coméntanos, ¿cómo decidiste tú estudiar Ciencias de la Comunicación? ¿En qué año? Quinto de media, en el año 96. 96. ¿Cómo era en ese momento estudiar comunicaciones que todavía no había el boom, digamos, de los medios como ahora está en TikTok? Claro, de hecho, a ver, yo acabé el colegio en el 96, ingresé en el 97 y las universidades recién comenzaban este sistema de admisión por el colegio, entonces recibimos una visita de la universidad al colegio, entre otras, pero me gustó mucho la propuesta de USIL, que en ese entonces tenía el lema de la universidad que forma empresarios. Me interesaba mucho eso de tener algo propio, de emprender, ¿no? Claro. No se hablaba mucho de emprendedor, pero más de empresarios, ¿no? Emprendedores pequeños, y me gustó eso. Además, la propuesta era innovadora, para la época no era una universidad de las tradicionales, ¿no? Éramos una promoción pequeña, con una educación muy personalizada, entonces, y una formación muy diferente a las que se impartían en ese entonces en las demás carreras de comunicación. Nosotros tuvimos muchísimos cursos de gestión, de gerencia, ¿no? Que finalmente yo creo que han impactado en todas estas promociones, ¿no? Contemporáneas, y que muchos de nosotros tenemos pues empresas, tenemos agencias, ¿no? O tenemos una visión mucho más gerencial y corporativa, ejecutiva, que la formación tradicional en comunicaciones de ese entonces, ¿no? Claro. Y coméntame, justamente en esa época cuando estudiaste comunicaciones acá, ¿qué cursos llevaron de comunicaciones? ¿Cómo eran los inicios de la carrera de comunicaciones? Que no había tanta tecnología como ahora. Claro, de hecho, a ver, era imposible hablar de redes sociales. Sí tuvimos cursos de periodismo digital, pero básicamente era manejar un programa que se llamaba en ese entonces Macromedia Flash, ¿no? Los sitios web en HTML, ¿no? Pero básicamente, más allá de las herramientas que cambian, en ese pabellón, en el pabellón A, habían en las escaleras unos módulos donde podías ver internet, porque o sea, tener acceso a internet pues era un lujo. Entonces veías tu Hotmail con 2 megas de capacidad, leías tus correos, pero la comunicación era limitada. Pero a lo que voy es que las herramientas cambian. Yo trabajo alrededor de 20 años en relaciones públicas y a veces cuando estoy limpiando mi computadora encuentro archivos de cuando enseñaba en el año 2011 o el 2008 cómo usar Twitter, ¿no? Y son totalmente obsoletos en cuanto a la herramienta, pero no en cuanto a lo que está detrás, o sea, cómo funciona la comunicación, cuáles son las estrategias, ¿no? Las herramientas siempre van cambiando. Claro. Y lo que ayer sabíamos, de repente, de acá a 1 o 2 años no nos va a servir. Entonces hay que estar constantemente, sí, actualizando la parte técnica, pero digamos la parte teórica, la parte de los conocimientos que te ayudan, pues eso siempre va a estar, y también hay que actualizarlos porque las teorías y las corrientes cambian. Pero a lo que voy es que uno siempre debe estar fluyendo con las necesidades del mercado y los requerimientos pues
de las empresas, de las personas, los enfoques, todo va cambiando, ¿no? Claro, y en ese sentido justamente, ¿no? ¿Cuál es el mayor desafío al que te has enfrentado en tu carrera y cómo lograste superarlo? Podría decirte que eres de repente uno de los primeros comunicadores del país digitales, porque mira lo que me has comentado hace un rato de la comunicación digital. Claro, mira, algo importante, yo además de mi desempeño profesional como consultor en comunicación, desde el año 2007 y más o menos de una forma ininterrumpida, siempre he estado vinculado a la docencia, al mundo académico. ¿Ya? Bueno. Entonces, en el año 2008 yo enseñaba a alumnos de primero o segundo ciclo los cursos de relaciones públicas, que es lo que hago, ¿no? Y entonces en ese momento yo comienzo a percibir que los jóvenes, los chicos del primero o segundo ciclo del año 2008, que tenían pues entre 17, 21, 22 años, estaban con otra onda en cuanto a cómo consumían el contenido. Facebook recién nacía, todavía se usaba un poco hi-fi, habían otros espacios, ¿no? Twitter era incipiente, también éramos muy poquitas personas, entonces eso me logra interesar a mí en los medios digitales. Y es donde yo comienzo a complementar información ya de la universidad con cursos, con posgrados, con cosas vinculadas al marketing y a la comunicación digital, ¿no? Y de pronto encuentro que existía un excelente complemento inicial entre la comunicación tradicional y los nuevos medios. Y comienzo a integrar esos nuevos medios a mi día a día en las relaciones públicas, en la gestión de las redes sociales que recién eran visibles. Claro. Y eso fue durante mucho tiempo una gran ventaja, ¿no? Mientras se volvía cotidiano, igual ahí creo yo que lo aplicaba en mi trabajo. O sea, fuimos, donde estaba en ese momento, uno de los primeros en generar un perfil, ni siquiera una página, un perfil en Facebook, en utilizar Twitter, en utilizar los blogs, ¿no? Entonces, y de ahí eso va evolucionando, se va perfeccionando, pero lo importante es no quedarse en un lugar seguro, en una zona de confort, con lo que aprendiste y tú dices, ya, eso es suficiente para mí. O sea, nunca es suficiente, nada, el conocimiento, un logro, porque te quedas ahí pues, y al final pues, te estancas. Entonces, yo creo que el reto está en saber reinventarse, en saber aprender y no quedarse pues, con lo que uno asume que es lo correcto o lo suficiente. Claro, no, totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, bueno, como lo que me comentas, y te digo algo, como todo comunicador, es una persona muy didáctica para explicar, entonces, ¿has sido docente de la universidad? No, en la universidad no, en otros espacios. Acá bueno, todavía. Eso es un pendiente. Que tomar en cuenta. Es un pendiente. Que tomar en cuenta. Hace algunos talleres, sí, hace tiempo. Sino que, y ahí sí es uno de los desafíos también, es cómo distribuyes tu vida profesional. Ya. Yeah. Porque yo vivo en el mundo de las agencias, y es súper absorbente. Entonces, a mí me encanta enseñar. Y en algún momento he llegado a enseñar cómo repartía mi día. O sea, dictaba de 7 de la mañana a 9, 10 y dictaba de 7 a 10 de la noche, según yo, para poder tener el tiempo para trabajar. Pero es demasiado. Uno también debe poder tener espacios de recreo, de descanso, ¿no? De hacer otras cosas. Entonces uno tiene que definir también, ¿me voy por el lado me inclino más por la docencia o me inclino más por el mundo corporativo, claro, ¿no? o el mundo ejecutivo? A mí me gusta mucho el mundo de la agencia y me encanta la docencia también, pero costo-oportunidad, ¿no? Claro, costo-oportunidad. Que los comunicadores no hablan mucho de costo-oportunidad, pero gracias a la formación que tuve, puedo hablar de eso. Entonces, o uno o lo otro. Entonces hay que también encontrar cuál es tu camino, tu elección, ¿no? Claro, y en ese sentido dime entonces, ¿cuál es el mejor consejo profesional que has recibido para tomar decisiones? Eso, elige una cosa o la otra. O sea, no puedes hacer dos cosas. O sea, el clásico refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, hay que saber el ancho de banda que uno tiene profesionalmente. Hay que saber cuándo decir sí, cuándo decir no, decir esto no puedo. A veces cuando uno es joven, incluso aceptas proyectos que de repente no están muy vinculados a lo que tú haces, ¿no? O son muy diferentes a tus capacidades, a sus especialidades. Entonces dices sí. Y ahí a veces uno a golpes aprende, ¿no? Entonces, lo mejor creo que yo siempre enfocarse y no hacer todo a la vez. El multitasking, especialmente en el mundo de la comunicación y del digital, todo, a veces se ve como algo bueno, pero el multitasking no es bueno. O sea, no es bueno responder 10 correos a la vez, no es bueno editar 5 vídeos a la vez. O sea, aprendes una cosa, haces otra, te distribuyes, te organizas, te planificas. Yo creo que eso es algo que los comunicadores necesitamos aprender mucho, ¿no? Hacer las cosas en orden, con metodología, ¿no?
con planificación. Claro, y en ese sentido, entonces, ¿qué estrategias has utilizado para tomar decisiones profesionales? El comunicador, por ejemplo, que tiene que convencer muchas veces con los proyectos, tú sabes. ¿Qué estrategias has utilizado para que te aprueben un proyecto o para cambiarte de trabajo? Mira, he tenido muchos cambios de trabajo. Claro. Voy a comenzar la respuesta por lo último. Y justamente por la formación de la universidad, ¿no? Desde el año 2010, ¿no? Que comencé a trabajar solo, ¿no? Pensando en dedicarme a la consultoría solo, pero de ahí los clientes fueron llegando y formé Tren en el 2012, 2013, mientras formalizaba la marca, 2013, ¿no? Hace 10 años. Entonces, desde hace como unos 12 años que no cambio de trabajo, porque no puedo renunciar, porque es mi trabajo, es mi empresa, pero a lo que voy es que cuando yo hago la parte comercial también de prospección de nuevos clientes, la comunicación tiene que dar valor a la marca, ¿no? No solamente quedarse en lo que cuenta, porque es muy fácil ahora, y cada vez es más fácil con la inteligencia artificial, con todos los programas que hay. O sea, alguien que no es comunicador puede grabar un video interesante y atractivo visualmente, y si quien ve ese video no tiene muchos referentes tampoco, lo va a tomar como un video correcto y adecuado, y va a decir, y ahí viene lo que cuando se crearon las redes sociales y ahora con inteligencia artificial, oye, mi sobrino sabe Facebook, que me maneje la marca. Entonces, ¿qué diferencia hay entre manejar la herramienta y otorgarle valor a una compañía? Claro. Pues ahí está la estrategia, en saber que no solamente se trata de contar una historia, sino una historia que transmita los valores, que transmita el propósito de la compañía, que realmente no sea solamente un storytelling, ¿no? O sea, no contar una historia, sino contar una historia que tiene a respaldo, que sean hechos verificables, ¿no? Que sean comprobables, transparentes. Entonces, la comunicación es mucho más allá de manejar herramientas, ¿no? Es todo una estrategia, un lenguaje, y eso toca hacerle entender a los clientes, a las marcas, porque tampoco la buena comunicación no es pues barata, no es la última herramienta que tiene una empresa para hacerse conocido, para llegar al público, ¿no? Es algo que va a cuidar tu reputación y que va a hacer que lo que tú dices ser llegue más o menos ordenado a tus audiencias y que tus audiencias entiendan y sepan quién eres, porque sin comunicación no activas ningún comportamiento positivo hacia la empresa. No hay buenos trabajadores, no hay inversiones, no hay clientes, ¿no? Y los stakeholders finalmente piensan lo que mejor les parece sobre tu marca. Claro, es cierto lo que dices y te digo, conozco muchos casos de estudiantes de acá que no son de comunicaciones, ni de marketing, ni de diseño gráfico, y que como dicen se han cachueleado manejando las redes sociales de la empresa familiar, claro, de la marca familiar. Entonces, eso es lo que la competencia, digamos, indirecta que tiene, porque sucede que uno dice, bueno, entonces le doy su propina, su cachuelo a mi sobrino y me hace el trabajo, pero los especialistas en redes sociales y eso ven más allá, ven el impacto de la red social y esas cosas. Así es. Entonces, a mí me gustaría, Augusto, introducirnos ya a lo que son las estrategias del Public Relation. ¿Cómo crees tú que el mundo digital y las redes sociales han transformado las estrategias de Public Relation tradicionales? Mira, las relaciones públicas, Raúl, han cambiado muchísimo. Hasta bien adentro de los 2000, antes del 2010, las empresas tenían mucho poder, porque eran los medios mucho más controlados, no había internet, o había pero limitado, teníamos teléfonos con internet, pero no habían tantas redes sociales, no teníamos la capacidad de producir video en tiempo real, de hacer un streaming. ¿Qué pasa? Entonces cuando tenías un problema, lo resolvías muy fácil con tu equipo de comunicación, porque la comunicación era vertical, la empresa estaba por acá y el público estaba por acá, era súper vertical, simplemente el público básicamente lo que hacía era escuchar lo que la empresa informaba, ni siquiera comunicaba, informaba, y si tenías que quejarte, levantar la voz, había muy pocos medios. Llamar a una radio para decir me han maltratado, mandar una carta a la revista para que te la publique, imagínate tantos filtros. Entonces hoy en día, ¿qué pasa? Que si vemos un accidente, si vemos un maltrato, si vemos una cucaracha o un insecto en una comida, ¿no? O lo que sea, lo vamos a grabar, lo vamos a compartir, se va a replicar. No tienes que ser un influencer. Claro. Basta que alguien con otra red de personas, una red social, lo vea, pues lo va a multiplicar. Entonces así han sucedido muchas cosas, muchas marcas han caído dictaduras, han caído políticos, se han descubierto cosas. Es el poder de la persona. Entonces la empresa, en este mundo en donde escrutamos mucho más, somos más desconfiados, tenemos más información y desinformación también, pero la empresa está mucho más expuesta a una sociedad de control que está dispuesta a premiar o a castigar a través de las redes sociales.
tengo que hacer? Tengo que cuidarme, tengo que tener mejores mensajes, tengo que tener mejores medios, mejor presencia en internet, en las redes sociales, ¿no? Tengo que hablar como marca mucho más claro. Claro, no, totalmente. Como dices, o sea, la masificación de las redes sociales. Ahora uno puede subir un video a TikTok, y conozco la experiencia de una amiga de acá. Subió un video en TikTok y en 4 días ya está en el 1.000.000 de vistas. ¿Ya ves? Entonces, eso es lo que dice la estrategia de la masificación de los medios de comunicación. Así es. Y entonces, en tu experiencia, ¿cuál es el mayor error que las empresas cometen en cuanto a relaciones públicas y cómo podrían evitarse? El mayor error que las marcas cometen es subestimar a la comunicación. Ya. La comunicación es una actividad de dirección tan importante como las finanzas, como la propia gestión de la compañía. Porque no, y está comprobadísimo, no lo digo yo porque es mi carrera, ni porque la amo, ¿ya? Pero está comprobado por todas las grandes consultoras del mundo que la reputación de las marcas vale, para algunos vale el 52%, para algunos vale el 63% o más. Y prácticamente todo lo que hacemos en las empresas, la gestión, los productos, los servicios, la responsabilidad social, la calidad del CIO, la seguridad informática, la privacidad. Hay como 50 factores que afectan a la reputación, ¿no? La comunicación también, el marketing, la publicidad. Y quien se encarga de que todos esos factores y que toda la empresa, la marca, la corporación esté alineada, porque puedes tener un plan de comunicación muy bonito, pero de repente quien levanta el teléfono a la atención al cliente no está alineado y te malogra la experiencia. Sí. Una mala experiencia genera incoherencia con tu mensaje, que es positivo de repente, y te genera una mala reputación. Entonces, la comunicación se encarga de poner en orden todo eso, de evidenciarlo y de hacerlo llegar a tus stakeholders, o tus grupos de interés, internos o externos. Entonces, no es algo que se debe subestimar, ¿no?, en una marca. Entonces, y con tus emprendimientos adicionales, ¿no? El podcast, por ejemplo, que están catalogado como uno de los mejores. En tu experiencia adicional, en tus emprendimientos adicionales como el mediantraining.p, PrintSign Podcast, Prompet.p, ¿cómo es el futuro de la educación y capacitación en el ámbito de la comunicación? Yo creo que es una constante reinvención, ¿no? Estos términos que se usan mucho ahora, el upskilling, el reskilling, ¿no? Es decir, encontrar nuevas habilidades, desarrollarlas, ¿no? Porque las cosas cambian. Ahora estamos en un momento en donde estamos en el nacimiento de la inteligencia artificial para todos, pero ya, aún estando en pleno desarrollo, ya hay los deepfakes de voz, ¿no? Que te clonan la voz y te pueden generar estafas, los deepfakes de la cara, hasta el porno de venganza, ¿no? Entonces hay muchísimas amenazas, como también hay facilidad para generar contenidos. Entonces, ¿qué cosa va a diferenciar a la comunicación, a la buena comunicación, del uso de la herramienta? Y eso es también el pensamiento crítico, la capacidad analítica, la capacidad estratégica. O sea, las herramientas acompañan, pero van a ser como lo que son, una herramienta, una extensión de tus habilidades. Claro. Y en tu experiencia, ¿no?, entrevistando a líderes internacionales en PrintSign Podcast, ¿cuál ha sido la idea o perspectiva más importante que has escuchado sobre tendencias de comunicación y reputación? Mira, nosotros, el podcast, que de hecho está nominado al mejor podcast de marketing, ¿no? Hasta, con orgullo lo debes decir. Sí, por supuesto, con mucho orgullo, porque es el único podcast peruano que está en esta lista, ¿no? Además hay muchos grandes del marketing que están ahí compitiendo también. Lo interesante de entrevistar a líderes, a personas del mundo entero, es que los problemas que tenemos son los mismos, ¿ya? En cuanto a la gestión de la comunicación de las marcas, en cuanto a las relaciones con los medios de comunicación, ¿no? Y al final yo creo que en cuanto a comunicación, ¿no? Marca mucho el tema de escuchar, ¿no? Escuchar a tus audiencias de interés, a tu público, porque no puede ser un monólogo de la empresa. Generalmente las empresas piensan que son perfectas en su posicionamiento y que la comunicación debe transmitirlo tal cual es. Y no es así. Tú te debes a tus públicos. Quienes controlan tu reputación no eres tú. La reputación es un resultado, ¿no? Un resultado de la experiencia que tiene el público con tu empresa, de la coherencia entre lo que dices y lo que haces, y eso va a generar este boca a boca que ahora se ve maximizado por las redes sociales. Entonces ese público es quien controla la reputación. Y ahí viene pues ese común que tenemos todos en cuanto al reto de gestionarla bien, ¿no? Entonces yo creo que es eso de ver muchas similitudes con personas de otros lugares del mundo, ¿no? Claro, Augusto. Y en la era digital, la inmediatez es una demanda constante. En tu opinión,
¿Cómo pueden las empresas equilibrar esta necesidad de rapidez con el mantenimiento de una comunicación de calidad? La inmediatez con la creación de contenido. Ahora tú ves a diario todas las business que sacan contenido. Sí, hay mucha inmediatez y hay un público impaciente, ¿no? Yo siempre lo comparo con hace muchos años, no muchos años, tú tenías que llamar un taxi de un día anterior para que te recoja. Sí. Tenías que programarte. Hoy en día yo veo a mis colegas de la agencia que son más jóvenes y abren 3 aplicaciones a la vez para ver cuál taxi llega más rápido y cuál cobra menos. Sí, ¿no? Entonces somos un público impaciente y no lamentablemente, es la realidad. Las empresas tienen que estar preparadas para responder rápidamente, pero esa respuesta rápida no implica que improvises. Esa respuesta rápida implica preparación, tener un manual de marca, tener un manual de crisis, ¿no? Hacer un mapeo de riesgos. ¿Qué podría pasar? Si tienes todo eso ordenado y planificado, tus respuestas van a ser mucho más rápidas y mucho más coherentes con lo que eres, con lo que piensas y con lo que vas a decirle a tus audiencias, ¿no? Claro. Y ahora, en tu experiencia profesional colaborando con USIL, como ex alumno y miembro del Consejo Consultivo de la Universidad San Ignacio de Loyola, de la carrera de Comunicaciones, bien merecido. Estuve muchos años, ya está renovado ese consejo ya. ¿Cómo consideras que tu experiencia académica en la universidad te preparó para los retos que te enfrentaste en el mundo profesional, desde la perspectiva empresarial? Muchísimo. O sea, lo dije al inicio de la entrevista y la formación que recibimos fue bastante diferente a lo que se habituaba en ese entonces, ¿no? Esa visión de emprendedor, de tener algo propio, de aportar desde tu experiencia y de tus conocimientos al mercado, de generar empleo, o sea, lo digo con mucho orgullo, o sea, es gratificante no sufrir en mandar un CV, o sea, tener la capacidad de poder generar tu propio trabajo, ¿no? Con cosas chiquitas, ¿ah? O cosas muy grandes, ¿no? El crecimiento viene con la experiencia y con los años. Pero yo creo que a mi promoción, a la gente que estudiamos en ese momento, se nos dio mucho de eso, ¿no? Y creo que muchos lo aplicamos, esa capacidad de generar, de crear. Y para mí eso es uno de los principales atributos que hemos obtenido de estudiar aquí, ¿no? ¿Consideras que tu vasta experiencia en lo que son las habilidades o competencias, cuáles creerías que son las principales habilidades, competencias indispensables para el futuro de los jóvenes profesionales en el ámbito de la comunicación y las relaciones públicas? Un comunicador tiene que tener ojos, oídos, todos los sentidos en el contexto. Y se nota que los tienes tú. Es una locura, o sea, es una locura porque, es más, te cuento en un minuto, yo me enteré de la nominación del podcast en este ranking de PR Noticias con una alerta de noticias que tengo con mi nombre, porque todas las personas, independientemente si eres comunicador o no, debes tener una alerta de Google, al menos con tu nombre, para ver qué se está generando. Que hablan de ti, claro. Claro, uno no sabe, puede ser algo bueno o algo malo, pero bueno, entonces yo tengo la alerta, entre otras más, y llegó y dije, mira, entré y dije, wow, nos han nominado. Y ahí ya vino toda la campaña que estamos haciendo para poder pues, obtener el voto del público, ¿no? Entonces, el contexto es lo fundamental. No puede haber una buena comunicación si no es relevante, si no es pertinente, si no conecta con lo que está necesitando tu público, tu audiencia. O sea, cuando fue el COVID, la pandemia, y entramos en cuarentena, muchas marcas tenían activa su pauta publicitaria que hablaba pues de diversión, de fiestas, de todo, o de promociones que ya no eran relevantes. La gente en ese momento estaba buscando certezas, quería saber qué pasaba, cómo cuidarse, cómo evitar contagiarse. Y muchas marcas siguieron y se demoraron. Y esas marcas vieron golpeada su reputación. Y el público es muy consciente, y eso también está súper comprobado, no me lo estoy inventando, al momento que tiene que elegir a 2 marcas, y una de esas marcas tiene un comportamiento mucho más ético, tiene un comportamiento mucho más cercano a sus audiencias, va a elegir a esa segunda marca que se porta bien. Entonces, ojos y oídos, atentos a los contextos. Y Augusto, una última pregunta. ¿Cómo te ves en los próximos 5 años y qué metas tienes para el Tren y tus otros emprendimientos? Bueno, mejorarla, en cuanto a Prinsa, que ya estamos en el podcast, mejorarlo, incorporarle nuevos secciones, nuevos segmentos, ver si ya lo hacemos presencialmente, con los invitados locales, obviamente. Pues debe tener un estudio. Sí, por ahí ya me están tentando en ver acá el estudio de radio. Con eso. Sí. Y en cuanto a Tren, pues bueno, seguir perfeccionando las metodologías, el aprendizaje en el equipo, ¿no? La formación del equipo, de entregarle nuevas
nuevas habilidades, ¿no? Internacionalizar o seguir, mejor dicho, internacionalizando los lazos. Formamos parte nosotros de una red de agencias independientes que se llama IPRN, por sus siglas en inglés, ¿no? Obtener el know-how. Y realmente, y esto es algo que yo siempre he aplicado, ¿no? Hay que ver el contexto, hay que estar atentos al mercado, pero no por el hecho de que estoy compitiendo con el otro, sino estoy compitiendo conmigo mismo, y ya una mejora en mi propia marca, ya sea personal o corporativa, pues va a ser ya un logro, ¿no? Va a ser una victoria. Cuando compites contigo mismo y mejoras a ti mismo, pues te por seguro que es mucho más satisfactorio si te estás comparando con la agencia de costado o el competidor. Hay que mirarlo, sí, pero que eso no sea tu referencia. La referencia es uno mismo y que tanto te puede superar a ti mismo en esos retos y esos logros. Claro, Augusto. Y de la perspectiva ya para nuestros alumnos, ¿no? Y egresados, ¿te gustaría dar o tienes algún consejo para los estudiantes y egresados que estén en búsqueda de empleo o que quieran crear su propio emprendimiento, como tú? Has creado tu propia empresa, has creado tu propio trabajo. Sí, claro. Para todos los alumnos de comunicación, siempre es importante ganar experiencia. A veces queremos formar algo desde apenas salimos de la universidad, o de repente en nuestro primer trabajo queremos ganar muchísimo dinero, y en la comunicación y en cualquier carrera yo creo que siempre ganar experiencia, aprender de los demás, ¿no? Exprimir todas esas buenas experiencias que estás teniendo, y las malas también, porque de todo se aprende, y ya luego eso aplícalo en tu propia receta, ¿no? Así los ingredientes de todas las prácticas, las experiencias que puedas tener, y luego eso construye algo propio. Eso es lo mejor que podría decirles, y siempre atentos, ¿no? Atentos a lo que está sucediendo, porque si no es como cruzar la pista con los ojos cerrados. Claro, totalmente de acuerdo contigo, Augusto. Muchas gracias por la recomendación. Gracias a ti, Raúl. De verdad te felicito. Gracias. Tú eres un pionero de las comunicaciones, no solo de la universidad, sino del Perú, porque en la época que tú estudiaste comunicaciones... En la época. En la época. ¡Wow! No había esa proyección del TikTok, del Facebook. Pero es que, y no sabemos qué viene. A ver, yo calculo al menos trabajar unos 25, 30 años más de repente, o sea, no sabemos qué va a haber en 30 años. Claro, El otro día leí los hologramas. un artículo que decía, los chicos que están ahora estudiando en el colegio o naciendo, no saben, o sea, no sabemos qué carrera va a haber para ellos. Cuando yo estaba estudiando no había la ciencia de datos, pues, no había community manager, no había el social media manager, entonces... Ahora sí hay que es necesario para medir el impacto, ¿no? ¿Sí? Entonces, muchas gracias, Augusto, por habernos acompañado Gracias el día a de ustedes. hoy. A ti como egresado de la primera promoción de la carrera de comunicaciones y CEO en Trend, una de las agencias de relaciones públicas y reputación más importantes del Perú. Esperamos tenerte por aquí siempre. Claro que sí. Y ya saben, pueden seguir este ciclo de conferencias Empleabilidad sin Límites de la Dirección de Empleabilidad y Alumni UCIL a través de las redes sociales como LinkedIn, Facebook, Instagram. Seguirán viendo este ciclo de conferencias. Muchas gracias y hasta una siguiente edición.